en primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Javier Ariza, yo soy coordinador y tutor en la Escuela Internacional de Posgrados. Nosotros somos una escuela de negocio, bueno, que tenemos avales con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tenemos diversas áreas de negocio y, en concreto, donde yo estoy trabajando es el área de desarrollo TIC, ingeniería y arquitectura. Llevamos diversos programas de formación. Entre ellos tenemos el Máster BIM Internacional, y también tenemos en instalaciones y gestión eficiente de la energía y máster en energía renovable. El motivo de estas webinars es dar a conocer nuestra casa, que nos conozcáis un poquito mejor, conozcáis el elenco de docentes que forman parte de nuestro proyecto docente. Y bueno, en concreto, pues que sepáis un poco a qué nos dedicamos y también que conozcáis eso, a los perfiles que imparten nuestras asignaturas, todos ellos con grandes conocimientos y en activo en el sector. Y bueno, y si en algún momento pues, queréis entrar o informaros, pues las puertas de nuestra casa estarán abiertas para todos vosotros. Bueno, en concreto contamos hoy con uno de nuestros docentes estrella, especialista en sistemas fotovoltaicos, en energía renovable, Juan Carlos Gil. Además, contamos con un invitado estrella que es Daniel Pérez Rodríguez, el cual, bueno, pues nos va a presentar a Juan Carlos Gil y nos van a hablar del papel de las comercializadoras y la UNED en el mundo de la energía renovable. Juan Carlos, si te parece, Sí. voy a dar paso ya al verdadero protagonista de esta charla de hoy, que es Juan Carlos Gil. Vale, pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Vale, hoy el webinar de hoy, ¿vale? Que va un poco enfocado a las compañías eléctricas y sobre todo a las compañías eléctricas. Pues tenemos un invitado, ¿vale? Que es Daniel Pérez. ¿Vale? Daniel Pérez es abogado, ¿vale? Abogado especialista en energía renovable y actualmente, pues es el director legal de la compañía Holaluz, ¿vale? Y desde hace poco, pues también el vicepresidente de la Unión Española de Fotovoltaica. En primer lugar, agradecer a Daniel que esté aquí hoy con nosotros, ¿vale? Y un poco por ahí, empezando un poco con este webinar, pues la primera pregunta a nivel general a Daniel es pues que nos cuente un poco este nuevo papel que están teniendo un poco las compañías eléctricas para renovables, sobre todo en España, y con el objetivo que tienen todos los países en la Unión Europea, llegar a esos objetivos de energía renovable. Damos paso a Daniel para que nos vaya un poco contando. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias Juan Carlos y también Javier por la amable introducción. Sí que me gustaría aclarar que aunque tenga el cargo de vicepresidente de UNEF, yo aquí hablo estrictamente a título de Holaluz, ¿vale? Que no quisiera que alguna de las cosas que pueda decir se pueda interpretar como la posición de UNEF, porque no sería lo correcto, ¿vale? Entonces yo hablo aquí a título individual o si acaso a título de Holaluz. Y respecto a tu pregunta, Juan Carlos, sí que es cierto que creemos que las comercializadoras pueden desarrollar un rol muy importante en la transición energética. Hasta ahora la transición energética siempre se enfoca como un cambio en el paradigma en la generación de energía eléctrica y en concreto un paso de energías fósiles a energías renovables. Pero nosotros desde Holaluz creemos que la transición energética no es cambiar de fuente de energía solamente, sino que también es cambiar la estructura económica que está detrás de la generación de energía eléctrica y del mercado eléctrico, ¿no? Porque si vamos a ir a un sistema de 100% renovable, pero que sigue el 85% del mercado, sigue en manos de 3 empresas, pues esto hará que al final se den las manipulaciones de precio que se han dado en el pasado y que salga perdiendo todos los consumidores. Entonces, nosotros lo que creemos es que cuantos más actores entren aprovechando este cambio de paradigma y este cambio de manera de generar la energía, también se abre la posibilidad de que entren nuevos actores al sector energético. Y en el concreto, en el caso de las comercializadoras, la manera que tenemos de entrar es a través de los conocidos como PPAs, comprando la energía, fijando el precio de la compra de energía a los productores de forma que puedan financiar el proyecto
y por lo tanto favoreciendo la construcción de nuevas plantas, o lo que llaman los ingleses el additionality, ¿no? No se trata de que Holaluz sea una comercializadora 100% renovable, porque si solo fuera 100% renovable sin nada más, lo que haríamos sería quitar cuota renovable de otros, entonces que, por ejemplo, Endesa fuera menos renovable y que Holaluz fuera más, ¿no? Porque compramos más garantías. No se trata de esto, lo que se trata es de incrementar el porcentaje total de las renovables, y ahí es donde las comercializadoras creo que tenemos un rol importante que jugar. Vale, pues muchas gracias por esa explicación. Y un poco en relación a las compañías eléctricas, ¿vale? Actualmente, pues ya sabe que existen muchísimas compañías en la actualidad. ¿Vale? ¿Tú crees que debería existir alguna regulación? Sí. Si podéis cerrar los micros, vale. Lo que comentaba, sí, actualmente pues existen muchísimas compañías eléctricas en el mercado, y lo que vemos un poco desde afuera es que hay un poco de descontrol, o un poco de no mucha regulación, en el sentido de que cada vez hay muchísimo más compañías, y ese control o esa regulación de mercado, pues creemos que en un momento dado pues, puede llegar a ser muy complicado, ¿vale? Desde el punto de vista de compañías. ¿Cuál es un poco desde adentro de tu conocimiento, cuál es un poco tu crítica sobre esto? Yo creo que la competencia es sana y acaba beneficiando al consumidor, y por lo tanto el hecho de que nazcan nuevas comercializadoras lo veo como algo positivo a priori, ¿vale? Esto no quita que, evidentemente, no quiera que nazcan comercializadoras piratas, como ha habido en el pasado, sobre todo en la zona de Levante, que lo que hacían era pues estafar directamente, ¿no? Cobrar un dinero de los clientes, no pagar la energía y por lo tanto llevarse el dinero. Eso por supuesto que no, pero esos son casos minoritarios. La mayoría de las comercializadoras, en España hay más de 300, funcionan bien. Y creo que es bueno que haya un gran número, ¿no? Por ejemplo, en Portugal pues no llegan a 15 las que hay, y en España que tener 300 pues es una señal de que hay interés. El problema que vemos es que, a pesar de que prácticamente cada semana, si seguís un poco el periódico de la energía, veréis que hay alguien que monta una nueva comercializadora, y hay una noticia de un gran grupo que monta una comercializadora, en la práctica, que hagan un poquito de daño, un poquito de competencia a las grandes, no hay tantas. Es decir, de más de 100.000 clientes, solo hay 3, aparte de las grandes, ¿no? O sea, de las nuevas me refiero, solo somos 3. En un mercado de 29 millones de clientes, 20 millones todavía siguen con 2 compañías y 25 siguen con 3 compañías, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un gran número de compañías en España, lo que vemos es que esas compañías en general son compañías muy pequeñitas, de 5, 10, 15.000 clientes, y son compañías que probablemente o dan el salto a la barrera de los 100.000 clientes, o en un medio plazo será difícil que todas puedan sobrevivir. Creemos que habrá un proceso de consolidación de comercializadoras, que de hecho ya lo está viendo, porque hay, por ejemplo, Audax ha comprado pues una decena de comercializadoras en los últimos años, y creemos que ese proceso de consolidación y de reducción del número de comercializadoras se va necesariamente a dar, porque los márgenes en comercialización son muy pequeños, y con 5 o 10.000 clientes los números difícilmente van a salir. Entonces, o hay esa consolidación y esas economías de escala, o es muy complicado que se pueda mantener la actividad en muchas de ellas. Vale, muchas gracias por esa aclaración. Otra de las preguntas que ya un poco las has dejado un poco explicada, es el tema de los PPA, ¿vale? Muchas veces pues sale muchas noticias PPA de alguna compañía que ha comprado o un EPCista o una gran APP, pues muchas veces sale ese nombre, que sobre todo a punto de los que estamos en este webinar, pues, algunos pues que tengan menos nociones o quieren empezarse por la fotovoltaica, porque nos explicara un poco más sobre esto, sobre lo que son los PPA, porque actualmente, pues como tú sabrás, pues es algo que está bastante a la orden del día, ¿vale? Un poco sobre Muy fácil, pues los PPA son un acuerdo entre un productor y normalmente una comercializadora o un consumidor para la compra de energía. Pero dicho de otra manera, los PPA son una solución a un problema que tienen económico que tienen las energías renovables.
Y esto es importante que quede claro. Las energías renovables son la fuente más barata, con diferencia, de generación de energía eléctrica. Por tanto, las energías renovables, al menos la eólica y la fotovoltaica, no necesitan ningún tipo de subvención. ¿Vale? Eso quiero que quede clarísimo a todo el mundo porque a veces se leen cosas confusas y hay que decirlo claro y hay que eliminar cualquier duda sobre eso. La fotovoltaica y la eólica son las tecnologías más baratas. Entonces podría uno decir, bueno, ¿y para qué hacen falta entonces una intervención, unas subastas, un PPA, si hoy son más baratas? Pues porque tienen una particularidad y es que son intensas en capital inicial y son muy baratas en capital, en costes de operación, ¿no? Hasta que todo el mundo sabe, ¿no?, que el sol y el viento pues son gratis, salvo una época negra que tuvimos con los hermanos Nadal y el impuesto al sol, pero en general el sol es gratis y el viento es gratis, ¿no? Entonces, a diferencia de una central de gas en la que una gran parte del coste viene derivado de la compra de gas, o una central de carbón de la compra del carbón, o una central nuclear de la compra del uranio, de los materiales necesarios para hacer la reacción. En el caso de la fotovoltaica y la eólica, la ventaja que tienen es que el coste de operación es tendente a cero, ¿no? Es muy barato, hay que pagar un mantenimiento, los alquileres de terrenos, pero es barato. Entonces, lo que sí que pasa es que la inversión inicial es una inversión relativamente cara. Para que tengáis una idea, un poco para poner un orden de magnitud, una planta de 50 megavatios, que sería la planta tipo que se está haciendo en España actualmente, pues puede costar entre 35 y 40 millones de euros, según si es fija o con seguidores, ¿no? Y esos 35 o 40 millones de euros, esa planta que hará pues, del orden de 100 gigavatios hora al año, que quiere decir unos 3,5 o 4 millones de euros al año, pues ya con esos números veis que una planta que dura 30 años, en el año 12, 13, ya está totalmente repagada, ¿no? Está recuperada la inversión. El problema viene por quién presta o quién tiene esos 35 millones o esos 40 millones para hacer esa inversión que luego en 12 años ya vas a recuperar y por lo tanto tienes del año 13 al año 30 de beneficios, ¿no? Digamos. Entonces, ¿quién tiene esos dineros? Pues os aseguro que entre los que estamos aquí reunidos no llegamos ni a una pequeña parte de todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la intervención del banco o del financiador. Y para que ese financiador opte por prestar el dinero a ese productor, al banco no le va a valer con decir, bueno, es que esto voy a obtener estos retornos, ¿no? Porque el banco lo que te va a preguntar es, bueno, pero ¿y cómo sabes que vas a obtener ese retorno? ¿Cómo el productor sabe que va a obtener esos 3,54 millones de euros que os mencionaba al año? ¿Cómo lo va a saber? Bueno, pues lo va a saber porque tiene que fijar ese precio. Es decir, si vas al mercado, el mercado puede ser que se mantenga como en los últimos 15 años y estemos en ese orden de precios, pero también puede ser que, pues por la mayor penetración de renovables o por el COVID o por lo que sea, el mercado baje, ¿no? Y ese miedo que tienen los bancos a esa bajada del mercado hace que no financien, o muchos bancos no financien a precio de mercado. Y por lo tanto se haga necesario esa solución que es el PPA, que no es otra cosa que una comercializadora o un consumidor final o un agente de mercado que dice, mira, yo te compro a un precio fijo durante un largo plazo, que puede ser 10, 12 años, que coincide normalmente con el periodo de amortización del préstamo, de forma que el banco ya ve que si la luz durante 10 años te va a comprar la energía a este precio, independientemente de lo que salga en el mercado, el único riesgo que tiene el banco ahí es el riesgo que la planta no produzca. Y ese riesgo es relativamente bajo, porque la tecnología fotovoltaica es una tecnología tremendamente consolidada que, como tú sabes bien, Juan Carlos, pues ya tiene un track record impresionante y es muy difícil que puede haber un año que se estropee algo, que haya un tornado y se lleve los paneles, pero normalmente no hay un riesgo de que la tecnología fotovoltaica no funcione, ¿no? Entonces, el PPA es lo que te permite fijar precio, que, insisto, no es una subvención, sino simplemente una fijación de precio a largo plazo para poder financiar el proyecto y, por lo tanto, que el banco te preste el dinero y solucionar ese reto que tiene la fotovoltaica, que es intensiva en capital y, por lo tanto, sin PPAs solo podría invertir en renovables pues los que tengan enormes bolsillos de dinero y que no necesiten pasar por el banco, ¿no? Entonces, los PPAs son una buena solución del lado de la generación para financiar proyectos. Y del lado de la compra también son una buena solución, porque hasta ahora vivíamos en un mercado eléctrico en el que todas las comercializadoras compraban de la misma lonja del pescado, ¿no? Por así decirlo. Todos íbamos al mismo mercado, que era el mercado organizado, y compramos de ahí la energía. Por lo tanto, no te puedes diferenciar. Mientras que si, cogiendo el símil de los pescadores, si tú como pescador entras en contacto directamente con un pescadero en vez de pasar por la lonja,
la ventaja es que ese pescadero se podrá diferenciar porque está comprando el pescado de proximidad y comprándolo directamente al pescador, ¿no? Entonces, un poco esa es la filosofía también del PPA. No solo es beneficioso para el generador, sino que también para el comprador pues tiene una manera de diferenciarse a ojos de los consumidores. Y nosotros esto lo tenemos comprobado. Cuando hacemos un PPA, automáticamente en la zona donde hemos hecho donde está la planta que hemos hecho el PPA, crece el interés por la comercializadora, porque al final la gente quiere energía lo más cercana posible y por lo tanto pues es muy posible, es una opción con sus riesgos y que usándola moderadamente pues es muy interesante tanto para el comercializador como para el generador. Pues muy bien, nos queda bastante claro con tu respuesta. Un poco, y sí, un poco ya dejando un poco lo que son las plantas fotovoltaicas de generación, otro punto bastante interesante, como es el autoconsumo, donde Holaluz pues apuesta fuertemente por ello. También uno de los grandes novedades de este año 2020 pues ha sido ya la implantación de lo que es la compensación excedente, donde Holaluz pues una de las compañías que más está apostando con unos precios muy competitivos. También queríamos saber un poco tu opinión, que nos explique un poco en qué se basa la compensación excedente, ¿vale? Igual que los PPA, y puedo saber en qué punto se encuentra la luz en este ámbito, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, desde Holaluz creemos que el autoconsumo debe ser la principal solución a la transición energética. Es decir, las plantas sobre terreno son un complemento necesario, pero sin duda tener un tejado vacío en España es equivalente a tener el grifo abierto cuando te vas de casa. Es exactamente lo mismo. Es decir, si tú dejas tu tejado sin cubrir de placas fotovoltaicas y te vas de casa y estás ahí consumiendo y no estás capturando esa radiación solar que está incidiendo en tu tejado cada día, es lo mismo que dejar el grifo de casa abierto con el agua, porque es un desperdicio de recurso muy preciado que tenemos y por lo tanto todo autoconsumo que sea viable por las condiciones del tejado debería ser priorizado sin duda y instalado. No tiene otro sentido, ¿no? Desde Holaluz, humildemente, pues el granito de arena que estamos aportando a este objetivo de llenar España de los tejados españoles de placas solares, para dejar de desperdiciar ese recurso tan preciado, es centrado sobre todo en el autoconsumo doméstico, que ahora además está siendo muy interesante porque con el COVID, que la gente está más en casa, ha incrementado el consumo doméstico y por lo tanto pues tiene más sentido todavía, ¿no? Y igual que decía que para grandes plantas el problema que nos encontramos con la fotovoltaica es el gran requerimiento de inversión de capital inicial, en el caso de instalaciones de autoconsumo, el gran reto es que hasta el COVID la mayoría de la gente durante el día, durante las horas de sol, estamos en casa y además durante los meses más soleados normalmente estamos hasta de vacaciones, con lo cual ese matching entre consumo y generación pues hasta ahora, hasta que el COVID cambiara radicalmente nuestras vidas, pues no se producía, ¿no? Y como eso no se producía, se hacía necesario buscar otras soluciones. Una solución hubiera sido el balance neto. El balance neto básicamente es compensar 1 a 1 kilovatio hora generado y kilovatio hora consumido, incluyendo todos los costes del sistema. Y otra segunda opción, que no es tan buena como el balance neto, pero que es la que ahora más de moda está, porque el balance neto ya es considerado como una subvención excesiva, pues es esta compensación simplificada o esta tarificación neta que le dirían en la directiva. Y esa compensación simplificada lo que hace es simplemente que te compensa cada kilovatio hora que has vertido a la red, porque no has autoconsumido instantáneamente, con el coste de la energía de 1 kilovatio hora de los que has consumido de la red. En la práctica es como si tú dejaras tu kilovatio hora en la nube que has generado durante el día y por la noche cuando enciendes el interruptor de casa, pues ese kilovatio hora es como que te lo hemos guardado y te lo devolvemos, ¿no? Esa es un poco la idea conceptualmente. Es la manera de que todos esos kilovatios hora que sobran durante el día cuando hace mucho sol, pues se puedan aprovechar por la noche en lugar de venderlos a la red a un precio menor. Es una manera en el fondo, de maximizar el retorno o el aprovechamiento de la instalación de autoconsumo. Perfecto. Como hay muchas personas que quieren intervenir para hacerte alguna pregunta, vamos a hacer una última pregunta y dejamos paso a los invitados a que pregunten también.
Perfecto. Pues lo dicho al principio, bueno, hace bastante poco tiempo, lo podrás tú afirmar, fuiste nombrado vicepresidente de la UNEF y un poco queremos saber qué es la UNEF, ¿vale? Y pues, mucha gente pues escucha UNEF y no, sí, al final sabe la sigla, pero no sabe exactamente a qué se dedica esa asociación y cuál es su misión principal en la energía renovable en España, a grandes rasgos, ¿vale? Bueno, UNEF es el sitio donde hay que estar si te dedicas a la fotovoltaica. Es decir, UNEF es la asociación que reúne el sector fotovoltaico en España, tanto desde el punto de vista de fabricantes, de distribuidores, de almacenamiento, de productores, de otros prestadores de servicios. Es decir, UNEF es el foro donde mejor está representada la energía fotovoltaica en España. Está una enorme variedad de empresas, más de 400 de todo tipo, desde pequeños instaladores hasta grandes fondos de inversión, pasando por consultoras, despachos de abogados, aseguradoras, empresas de baterías. Es decir, es una asociación cuyo propósito es la defensa de la energía fotovoltaica en España. Y a partir de ahí pues hay muchas ramificaciones, desde grupos de debate hasta ayudar a las empresas en la internacionalización, desarrollo de propuestas y alegaciones normativas, en fin, todo tipo de intervenciones y actuaciones encaminadas a la representación y a la defensa del sector fotovoltaico, y yo creo que con gran éxito. No lo digo yo porque sea vicepresidente, que yo llevo muy poco y no he podido todavía conseguir o hacer ninguna cosa destacada, pero sí que en los últimos años UNEF se ha convertido en la referencia en materia energética en España por el equipo que tiene, por el rigor con el que trabaja y bueno, pues porque se ha hecho un nombre muy respetado en el sector. Con lo cual, cualquiera que tenga interés en la energía fotovoltaica, que tenga ni que sea una pequeña empresa, un instalador, un prestador de servicios, mi consejo es que se asocie a UNEF porque solo ya por la información que va a recibir, por los resúmenes de prensa, por los informes, por los mails semanales que envían, ya vale la pena. Y luego además pues, se puede participar en los grupos de trabajo, enterarse de todas las novedades, en fin, estar muy al día y luego pues UNEF organiza también muchos eventos pues como el Foro Solar que fue recientemente o eventos más temáticos de diferentes cuestiones de actualidad. Y por lo tanto, pues es interesante y si cualquiera que quiera dedicarse a la fotovoltaica, yo creo que debe estar en UNEF para estar enterado de todo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, perdona. Iba a comentaros que, bueno, una vez terminada la entrevista, si os parece, damos paso al ruego de preguntas de los invitados, que ya hay algunos que quieren hacer estas consultas. El primero en levantar la mano fue Salvador. Salvador, ¿quieres, si te parece, activas el micro, perdón, y puedes lanzar tu pregunta? Hola, a ver, a lo mejor una pregunta un poco tonta, pero respecto a la PPA, ¿por qué yo, como por ejemplo fuese una gran empresa consumidora, voy a querer firmar un PPA a 10 años a precio fijo si con la introducción de la energía renovable casi seguro que el precio baja? ¿Por qué voy a querer firmar un PPA a 10 años? Con la cantidad de incertidumbre que hay. Y respecto también a financiación, un retorno a la inversión de 13 años, de 12 años, no es excesivo debido a tanta incertidumbre que puede haber en el mercado. Solo eso. Gracias. Bueno. Gracias, Salvador. Pues sí, muy buenas preguntas, la verdad. La primera, lo de por qué un consumidor podría firmar. Bueno, aquí hay diferentes elementos. Uno es un tema de marketing, ¿no? de responsabilidad social corporativa, o llámalo como quieras, que pues, por ejemplo los Googles y Apples y Amazon de turno, pues bueno, yo creo que es el principal motivo por el que hacen estos PPAs, ¿no? Para ser como empresa a nivel mundial 100% renovable. Pero luego en cuanto al precio, tu razonamiento funciona, pero sin embargo ten en cuenta que el precio del PPA a 10 años ya lleva un importante descuento respecto al precio de mercado.
Es decir, si tú ahora el precio de mercado haces la media de los próximos 10 años en el mercado de futuros y está en torno a 40, un PPA lo firmarás pues en torno a 33, 35, dependiendo del tipo de PPA. Entonces, esos 5 o 7 euros de descuento que hay ya inmediatamente, solo por el hecho de fijar el precio a largo plazo, se entiende que es o al menos así lo entendemos muchos compradores, tanto empresas como empresas consumidoras como comercializadoras, que es suficientemente atractivo como para valer la pena compensar esa incertidumbre. Insisto, yo creo que es un error ir a 100% de PPAs, es un riesgo innecesario. Pero una parte de la cartera, cubrirla con PPAs, cuando ya sabes que si tú firmas un PPA a 35, el año que viene ya le estás ganando 9 euros megavatio hora ya al empezar el año, y puede ser que lo pierdas al final, pero no es seguro que lo vas a perder y sí es seguro que lo vas a ganar el año que viene. Bueno, pues hay muchas empresas que pensamos que una parte de la cartera sí que tiene sentido cerrarla con PPAs. Es un poco esto, ¿no? Y en cuanto al tema de la financiación, que también me preguntabas, ¿no? De si el retorno. He puesto un ejemplo muy burdo de haciendo pues, 100 gigavatios hora, 35, son 3,5 millones, una planta de 50 megas que cueste 35 millones, pues ahí nos iríamos a 10 años. Si fuera con 2 ejes, pues a lo mejor costaría un poquito más y nos iríamos a un poquito más de años, aunque también tendría un poco más de producción. Pero sí, los retornos que estamos viendo nosotros están en torno a 10-12 años con los actuales PPAs. También es verdad que los PPAs del año pasado se firmaban a 44, 43 y los PPAs de este año se firman a 34, 33. Había una bajada de 10 euros mega, en parte por el COVID, sobre todo el impacto del COVID en Asia y la bajada de la demanda de gas. Y por lo tanto, sí, ahora los números salen un poco peor. También es verdad que la tecnología se está abaratando y eso que os decía de 35 o 40 millones, pues seguramente ahora ya estemos más cerca de 25 o 30 que de 35 o 40, ¿no? Para los proyectos que se construirán para los próximos 2 o 3 años. Por tanto, yo creo que ese retorno de 10, 12 años es un retorno realista, aunque luego leáis que hay retornos mejores, pero vamos, siendo realistas y con los números bien hechos, contando todos los costes, los impuestos y demás, estamos hablando de ese tipo de retornos y yo creo que es un buen retorno teniendo en cuenta que tienes luego 30 años, ¿no? de la inversión, es decir, es un buen escenario. Y en cuanto a la incertidumbre, la gracia del PPA precisamente es que no tienes esa incertidumbre de precios, ¿no? O sea, con un PPA pues estás cubierto, con lo cual se entiende que el que vaya a precio de mercado podrá obtener un retorno mayor y a lo mejor un payback en 6-7 años si todo va bien, pero también podrá obtener un payback en 20 años si todo va mal. Con lo cual, el PPA es una manera de comprarte esa tranquilidad a cambio, lógicamente, de una menor rentabilidad. Estamos hablando de TIRs pues, del 7%, del 8%, ¿no? Sí, pero, o sea, son 12 años de retorno. ¿Cuántas granjas fotovoltaicas tienen 30 años de vida? Todas. ¿Tanto? O sea, Sí. 30 años de vida, de hecho, es una estimación conservadora. Es difícil saberlo porque las primeras fotovoltaicas apenas han cumplido los 30 años, con lo cual es la cifra que se pone, es ¿cómo decir? La referencia regulatoria, porque la regulación, las primas contaban 30 años, en el caso de fotovoltaica, con lo cual se estima que es la duración. Es verdad que el año 30 no sabes si al final repotenciarás y pondrás unos módulos más baratos o lo mantendrás 30 años. No hay, o sea, se sabe que a las instalaciones iniciales que se pusieron en los años 80, que ya llevan 35 o 40 años, están respondiendo bien, pero claro, era otra tecnología totalmente diferente y por lo tanto 30 años es, digamos, una estimación que el fabricante te firmaría en un papel sin problemas, ¿no? Luego puede durar más, pero 30 años es conservador. Pero a 30 años no has tenido que reponer otra vez toda la producción. A 30 años seguramente que hayas tenido que reparar el inversor fotovoltaico una o dos veces, eso sí, pero los módulos no. Los módulos, a ver, puede que se romperse algún módulo y tener que repararlo, ¿no? Pero digamos que el grueso de los costes de inversión, decir que te duran 30 años es conservador. Vale, gracias. De nada. Valdea Santa María también tenía una cuestión. Sí, hola, soy Marta y me gustaría, no sé si me oís, creo que sí. Sí, perfectamente.
me gustaría preguntarte si tienes o tenéis alguna estimación u opinión de cómo va a afectar al precio en el medio y largo plazo la entrada de tanta fotovoltaica en el mercado. Y si, bueno, esa famosa canibalización de las horas nocturnas, ¿crees que se va a producir tanto como se habla de ello? Es decir, cómo afectar a nuestros perfiles de consumo, por ejemplo, la instalación de todos los puntos de recarga que ahora mismo se vende, que por la noche en horas valle tendrás un beneficio bastante importante recargando tu coche en tu casa. Si este discurso o esta realidad se va a poder mantener cuando entre tanta energía fotovoltaica en el mercado que el valle se encuentre en mitad del día o uno de los valles. Sí, es buena pregunta también. Efectivamente, pues la canibalización ahora es el gran reto, la gran preocupación de la mayoría de intervinientes en los PPAs, porque bueno, es desconocido el alcance que puede tener. Y este año, de hecho, en el 2020 ya vamos a ver el primer año en el que la fotovoltaica va a tener un apuntamiento negativo. Poquito, será un 2-3%, pero va a ser negativo. También por el COVID. Y efectivamente, pues es uno de los miedos. Yo me inclino por pensar que no va a ser, no vamos a ir hacia una curva del pato extrema, pero insisto, yo soy abogado, no soy experto en mercados, pero sí que leo, escucho a la gente que más sabe y sí que diría que si tuviera que apostar me jugaría que no va a ser un apuntamiento extremo, porque a diferencia de lo que puede pasar en California o puede pasar en Alemania, en el caso español, para cuando lleguemos a ese nivel de instalación fotovoltaica, yo creo que las baterías ya van a tener un rol destacado y un caso económico viable. En el momento que las baterías sean viables, el problema del apuntamiento queda muy amortiguado, porque ya podrás diferir cargas con las baterías y por lo tanto jugar a esos arbitrajes entre horas que te permitan aplanar la curva, ¿no? Yo creo que iremos más hacia una curva más plana en el medio plazo por el tema, por las baterías, ¿no? Y por la carga, por la gestión de la demanda también, ¿no? Por la carga del vehículo eléctrico, pero no solo, sino en general la gestión de la demanda. Y luego tampoco hay que sobreestimar el caso de la fotovoltaica, porque incluso si se instalaran los 30 gigas o 40 gigas que se habla que se instalarán en el 2030, en ese caso también tenemos un escenario de 30 o 40 gigas eólicos y la eólica sí que produce muchas veces por la noche y además la eólica produce pues casi el doble de horas que la fotovoltaica, ¿no? Entonces, tampoco vamos a ir a un mix con un alto porcentaje de penetración fotovoltaica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber un apuntamiento, que esto de tener un más 5% de precio de captura en la fotovoltaica se acabó, eso sí que lo creo. Creo que vamos a ir hacia apuntamientos negativos, pero yo no veo un escenario en el que haya un precio baseload de 40 y un precio fotovoltaico de 10, ¿no? Como dicen algunos futurólogos. Yo eso no lo veo. Muy bien, muchas gracias. De nada. El siguiente que tenía una cuestión era Alejandro Montoro. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí. Vale. Pues hablando sobre inversiones, querría saber si a día de hoy una planta fotovoltaica, a partir de cuántos kilovatios o gigavatios es rentable. Es decir, cuánto más o menos se suele invertir para que sea rentable, porque antiguamente, qué sé yo, cuando empecé este tema con 80 kilovatios, 100 kilovatios, pues se supone que era rentable. A día de hoy, pues ya no sé qué inversión mínima habría que hacer y esa es mi pregunta. Vale, esta pregunta es difícil de contestar de forma tajante, porque al final la potencia que tú instales es uno de los factores, porque lógicamente pues cuanto más potencia, más abaratamiento del coste unitario del vatio, pero también depende de lo que vayas a hacer con esa energía, ¿no? Entonces, claro, ya no hay primas, ya no estamos en la época de los 400 euros megavatio hora de las primas, sino que ahora pues tenemos que ir a Es mercado. conexión a red. ¿Hola? Sí, es para conexión a red, no de autoconsumo, Vale. sino de venta directa. Sí, para venta directa. Pues para venta directa,
habría que ver mucho caso por caso, ¿eh? O sea, no te puedo dar una respuesta genérica. Yo lo que sí que te digo es que, por ejemplo, plantas de 1 megavatio con venta red o con PPA del orden de 35 se están haciendo. Que la TIR seguramente no sea la mejor, ¿no? Pero ahí habría que ver, o sea, dicho de otra manera, una planta de 5 megavatios en Asturias para venta red seguramente no te sale. Una planta de 500 kilovatios en Andalucía para venta red seguramente sí te sale, ¿no? Entonces, no solo hay que ver el factor de potencia, sino también el factor de horas de sol, ¿no? Yo por lo que veo en el mercado, sí, hasta instalaciones de 500 kilovatios, 1 mega de venta red se están haciendo. De hecho, tienen una ventaja, que es que hasta menos de 1 mega no necesitas lo que hay de red eléctrica para la tramitación. Entonces, ahora veo muchas igual que en el pasado había de 99 kilovatios, ahora hay muchas de 999 kilovatios. Y estas se están haciendo, con lo cual, bueno, yo creo que sería... por ahí irían los números, ¿no? En instalaciones, la verdad que de venta red de 100 kilovatios no estoy viendo, pero a partir de 500 kilovatios sí que estoy viendo. Vale, muchas gracias. De nada. No sé si Mar tenía otra pregunta porque ha levantado la mano. O si hay... Vale, perfecto. ¿Hay alguien más que quiera plantear alguna cuestión? Miguel Ángel del Pozo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Quería preguntar cómo crees que va a evolucionar el autoconsumo fotovoltaico. Es decir, si la potencia instalada va a ser comparable a, no sé, a llegar a 10 gigavatios, a ser comparable dentro del mix energético que tenemos. Y que suponga a tener en cuenta, suponga una potencia instalada a tener en cuenta. Sí, yo creo que estamos lejos, Miguel Ángel, todavía de esta situación, ¿no? Es decir, el objetivo, por ejemplo, la directiva, la referencia que se habla es un 8% de la potencia total instalada. A partir de un 8% de la potencia total instalada, la directiva permite, en ciertos casos, volver a poner lo que se llama impuesto al sol, ¿no? Por ejemplo, o sea que como que menos de un 8% se considera que todavía no estamos en una situación bueno, pues que requiera esa intervención. En el caso español hay proyectos grandes, pues por ejemplo AENA, creo que hablaba de hacer 450 megavatios, que ya es muy sustancial. Se han hecho proyectos de 10, 15, 20 megas, ¿no? Que son proyectos, se han hecho o se han anunciado que se harán, ¿no? Que son ya proyectos significativos. Pero a mí lo que me gustaría es que el autoconsumo en España no sea solo proyectos que serían venta red, que los hago on-site y le vendo a un consumidor para ahorrar peajes, ¿no? Me gustaría que no solo fuera eso, sino que fuéramos un modelo como el alemán, donde hay 1,5 millones de instalaciones de autoconsumo, 100.000 de ellas ya con baterías, o un modelo como el inglés, que ya van por 1 millón, o un modelo como el griego, el italiano, el portugués, ¿no? No un modelo en el que solo vayamos a instalaciones grandes, ¿no? Entonces, si fuéramos a instalaciones de estas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la instalación media que hace la luz son 3 vatios, claro, es que incluso si hiciéramos 1 millón de instalaciones, pues estaríamos hablando de unas cifras que todavía no serían relevantes, ¿no? A nivel de sector. Por lo tanto, yo creo que el autoconsumo va a contribuir a esta canibalización que comentaba antes, creo que era Marta, pero no va a ser, no va a ser significativo. Este es un debate que, por ejemplo, en Cataluña, que es donde yo estoy, en Barcelona, tenemos mucho, en el sentido de una parte del colectivo ecologista considera que habría que hacer la transición energética solo con autoconsumo, ¿no? Y entonces al final le dices, bueno, es que solo con autoconsumo, en el mejor de los casos, a lo mejor la ciudad de Barcelona consigues hacer un 10% de cobertura de la demanda. En el mejor de los casos, es decir, que no hubiera tejados de Uralita, que todos los tejados estuvieran bien orientados, que no hubiera solar térmica o que se quitara la solar térmica, que a todas se les diera permiso, que todo el mundo quisiera invertir, no cubrirías ni un 10%, ¿no? Entonces, ¿Eso se ha hecho en un estudio? Sí, bueno, hemos hecho un cálculo de cogiendo la demanda eléctrica de la ciudad de Barcelona y lo que tiene hecho el ayuntamiento de capacidad, pero lo podéis hacer en vuestras ciudades también. Es decir, a ver, podríamos coger una ciudad que justamente tenga un polígono industrial y muy poquitos habitantes y a lo mejor ahí sí que te sale, ¿no? Pero digamos, una ciudad como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, es residual lo que puede representar el autoconsumo, ¿no? Es residual.
Entonces, el autoconsumo es una herramienta que debería ser obligatoria, necesaria y todo lo que se pueda de autoconsumo, magnífico, pero tenemos que ser conscientes de que sin una ocupación de una parte del territorio, una parte muy pequeña del territorio español, pues no vamos a poder hacer la transición energética. Con lo cual, autoconsumo sí, todo lo que se pueda, pero sabiendo que tiene limitaciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien se anima a hacerle alguna cuestión a Daniel? Salvador, ¿tiene una pregunta? Sí, con relación, es que me ha surgido ahora con relación al autoconsumo. Con toda la inversión que se ha hecho o que se está pendientes de recuperar, de retornar la inversión de temas de convencional, de gas o de carbón, que hay ciertas centrales o de biomasa, bueno, biomasa no porque también son renovables. Pero tiempo atrás se ha invertido mucho en todo este tipo de plantas. O sea, tenemos mucha potencia instalada en España y ahora estamos metiendo renovables. En el pool, esta potencia instalada de convencional ya no está entrando tanto. O sea, estamos destrozando la rentabilidad de ese tipo de plantas. Esto a nivel de Iberdrola, productora, de esa productora, ¿cómo puede afectar? Porque parece que el tema este de que entra renovable y que cada uno se ponga un panel fotovoltaico en su casa está generando una cantidad de incertidumbre a esa persona o a esas plantas que ya están construidas y que están pendientes de retornar la inversión. ¿Hasta qué punto puede ser crítico que cada uno se ponga a consumir o que nos pongamos ahora a construir un montón de fotovoltaicas sin haber retornado la inversión de todas esas plantas convencionales? Vale, pues aquí, Salvador, yo diferenciaría entre las tecnologías. En el caso del carbón, ya está solucionado. Las centrales de carbón están amortizadísimas y están cerradas o en proceso de cierre. O sea, ya todas las eléctricas, aunque sea porque no aparezca en su balance que producen todavía con carbón, ya están procediendo al cierre de todas las centrales. Este año se han cerrado 9 de las 15 que había y las otras 6 pues están en proceso de cierre. Es decir, que en el tema del carbón, yo creo que eso ya es agua pasada y bueno, no debería ser un factor. En el caso de la nuclear, parecido, ¿no? Las nucleares ya están amortizadas, ya se les ha alargado la vida útil, pero digamos que el plazo que ellas esperaban con todo el tema de los CTCs y demás, pues ya se ha cumplido, con lo cual todo lo que obtengan ahora son extras. Sí que es cierto que tenemos el problema de a ver cómo se van a gestionar los residuos de las nucleares y cómo se van a pagar, porque hay un agujero ahí que han dejado importante, pero digamos que contablemente las nucleares ya están amortizadas en España. Diferentes son los ciclos combinados. Ahí sí que en el gas son centrales que se empezaron a hacer a partir sobre todo del 2001, si me permitís la expresión, a lo loco, ¿no? Que se pasó de 0 a 100 en muy poquito tiempo y por lo tanto ahora tenemos más de 20.000 megavatios de centrales de gas que no se usan. No se usan ahora, pero es que tampoco se usaban hace 5 años. Es decir, no se usan o se usa muy poquito, está en un factor de carga muy bajo, del 10, 15, 20%, dependiendo del año, pero de forma sistemática, porque antes entraba la nuclear, o antes entraba la hidráulica, o antes entraba el carbón. Es decir, no es un tema ahora de que haya un boom de renovables y eso vaya a hacer que los retornos del gas sean peores, sino que es un tema de que el gas, pues, bueno, se le fue la mano con la inversión en gas. Y ahora, pues, efectivamente no se necesita el gas, ¿no? Solo se necesita en momentos muy puntuales para tecnología de respaldo. Pero bueno, es que al final el gas, para mí, las plantas que decidieron invertir en gas no tenían nada garantizado, no se les había prometido nada. Fue una decisión empresarial privada que se tomó en un momento dado, fue una mala decisión, pero tanto es su problema, no es el problema del sistema. Ellos deberían haber previsto condiciones de inversión, que había otras tecnologías, o sea, que podía pasar esto, ¿no? Podrían haber hecho un PPA y resolver esa incertidumbre, podrían haber buscado otras opciones. No lo hicieron. Sí que tienen los pagos por capacidad, que es una subvención que se les da para que estén, pero bueno, al final es una mala decisión empresarial
y en ningún caso creo que la transición energética deba ser condicionada por una mala decisión empresarial de unas empresas concretas, ¿no? O sea, algunas se quedan vendido a las centrales o las han intentado vender, ha habido operaciones recientemente en ese sentido, a precios pues de derribo, y bueno, pues otras poco a poco pues, las irán cerrando y al final se quedarán unas pocas que tendrán un factor de carga mayor porque quedarán menos y esas pocas pues se podrán rentabilizar. Pero vamos, yo no creo que en ningún caso los ingresos de las plantas de gas deban ser un factor para decidir nada sobre la transición energética, ¿no? Pues cuando decidan cerrar, que cierren, hay que asumir pérdidas si es que hay que asumirlas por la mala decisión que tomaron, ellos sin que nadie les obligara, y como regulador lo que tenemos que hacer es hacer la transición energética para poner fin o limitar al máximo la emergencia climática en la que estamos viviendo cuanto antes y de la forma más eficiente posible. Con lo cual, sí que es cierto que hay unas pérdidas ahí, pero bueno, que pensad también que en gran parte los que están invirtiendo en renovables son los propios titulares de las centrales de gas, ¿no? Entonces ya sería el colmo que a esa gente que está contribuyendo a bajar el precio porque está invirtiendo en renovables se les tuviera que indemnizar encima por las pérdidas del gas, cuando son ellos mismos los que están provocando en parte esta situación, que insisto es positiva, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que se produce eso efectivamente, pero yo creo que no debería ser algo que como regulador haya que preocuparse. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna consulta o pregunta que quiera hacerle a Daniel? Venga, animaros. Venga, Richard Rivas tiene una cuestión. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha? Perfectamente, Richard. Hola, muy buenas. Mira, quería preguntar acerca de qué papel van a tener las comercializadoras, a ver, en un futuro, con ese papel que se habla ahora nuevo del agregador, de lo que es tener un data hub de los consumidores, al final en cómo se van a introducir en estos mercados nuevos que se van a crear, mercados de flexibilidad, mercados zonales, así. Esa es mi pregunta de cómo puede aportar la comercializadora y cómo obtener los beneficios, obviamente, el consumidor final, la comercializadora o una empresa de servicios energéticos y, obviamente, al final, el operador del sistema. Gracias, Richard. Pues efectivamente, bueno, al final una comercializadora ya de por sí es un agregador, ¿no? Una comercializadora no hace otra cosa que agregar consumos de sus clientes para comprar la energía de manera más eficiente en el mercado y entregársela a sus clientes, con lo cual ya en lo que es desde la parte de consumo, una comercializadora ya es un agregador. Aquí la novedad del agregador es que entidades que no sean comercializadores, es decir, que no tengan clientes finales a los que suministren puedan entrar en este mercado de prestar servicios al operador del sistema para que haya seguridad de suministro. Pero sí, yo creo que es un cambio de paradigma total en la introducción, ya no solo de la figura del agregador, sino de las nuevas tecnologías, tanto de gestión de datos como de baterías, porque hasta ahora la seguridad del suministro, que al final es el elemento número uno de un sistema eléctrico, ¿no? Porque podemos hablar de si es caro o de si es contaminante, pero lo más importante es que cuando le demos al interruptor o encendamos internet, funcione, haya señal eléctrica, haya corriente eléctrica para que funcione internet, funcione la cocina y funcione el interruptor, ¿no? Entonces, esa seguridad del suministro, que es lo esencial de todo un sistema eléctrico, hasta ahora venía muy enfocada a centrales de carbón, a grandes consumidores, es decir, la interrumpibilidad, los pagos por capacidad, las restricciones por garantía de suministro, todo este tipo de medidas enfocadas a grandes actores y a tecnologías fósiles, ¿no? Entonces, con la introducción del agregador, lo que se hace es meter ahí un intermediario que lo que permite es agregar decenas de pequeños consumidores con sus baterías o con sus gestiones de la demanda, con instalaciones de autoconsumo y prestar ese tipo de servicios de manera más flexible, más local y más cercana y por tanto, solucionar una parte de los problemas de seguridad de suministro a un coste menor y repartiendo mejor los ingresos esos entre más actores, ¿no? Y os pongo un ejemplo que a mí me encanta de Países Bajos, en el que con la comercializadora Eneco y con Tesla lo que hicieron fue coger 1.000 clientes a los que les dieron una batería Tesla a mitad de precio y les dijeron, bueno, si te pones tu batería Tesla a mitad de precio, tú puedes gestionar el 70% de la carga y el 30% de la carga me lo das a mí. Y con ese 30% de la carga, Eneco, de forma agregada con esos 1.000 clientes,
pudo prestar servicios al sistema y rentabilizar o cubrir los costes de ese 50% de la batería Tesla. Con lo cual, al final, estás dividiendo por 2 el precio de las baterías solo con este tipo de medidas, ¿no? Por lo tanto, desde luego que son muy interesantes, con una combinación de todo lo que está diciendo actualmente el plan de recuperación, ¿no? Tiene un punto de digitalización, también un punto de cohesión social y un punto, por supuesto, de transición energética, porque te permite que los consumidores, que hasta ahora éramos ajenos y solo pagábamos esos servicios de seguridad de suministro, ahora incluso tengamos ingresos porque nuestra comercializadora, nuestro agregador está de alguna manera contribuyendo a la seguridad del suministro y por lo tanto pues estamos mejorando el sistema y a la vez repartiendo entre más gente los ingresos, ¿no? Dicho de manera, estamos democratizando esos ingresos. Con lo cual, sin duda, Richard, muy buen punto y es muy interesante esta nueva figura. Sí, te pregunto si es que en España existe algún prototipo de un proyecto o si alguna comercializadora ya tiene, yo que sé, una perspectiva de lanzar algún tipo de proyecto de flexibilidad, te digo, ¿sabes? Existe un proyecto, pero son pilotos, no son a nivel comercial del IDAE, que es el proyecto IREMEL, que es justamente la creación de mercados locales de energía para prestar servicios de seguridad de suministro, servicios de balance. Pero hasta ahora, no, que yo sepa, no hay ningún caso de éxito todavía de agregación, como puede ser en Estados Unidos o en Reino Unido o en Francia, en Países Bajos. Entre otras cosas porque la regulación no ha acompañado. Es decir, hasta ahora, pensad que primero que para agregador era muy difícil, estaba medio prohibido y además se establecía un límite mínimo de 10 megavatios, con lo cual es muy difícil que los consumidores de forma agregada puedan llegar a 10 megavatios. En el caso que os ponía de Tesla apenas era 1 megavatio, ¿no? Entonces, ahora, recientemente, el nuevo gobierno cambió este límite y lo bajó a 1 mega, lo cual ahora ya pues, es más fácil, pero bueno, todavía estamos pendientes de ciertos procedimientos de operación que tiene que aprobar Red Eléctrica y bueno, ciertas normativas de desarrollo que clarifiquen esta posibilidad para lanzarlo en serio. Pero desde luego que, Richard, a nivel de lo que es estudiar, se está analizando, se está estudiando, ha habido diferentes iniciativas que se han propuesto un poco en espera de que se acabe de ultimar la regulación para poder ya lanzarlas de forma comercial. Vale, muchas gracias. De nada. Y seguimos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacerle a Daniel? Venga, animaros. Bueno, pues si no hay más preguntas, si os parece podemos dar por finalizada esta webinar de hoy. Muchísimas gracias, Daniel, Juan Carlos. Ha sido un placer, un gustazo escucharos a los dos, sobre todo a ti, Daniel, porque la verdad es que, bueno, pues escuchándote pues se aprende muchísimo. Y nada, emplazaros a todos los que habéis asistido, agradeceros vuestra asistencia y emplazaros a las siguientes jornadas que tendremos, sacamos periódicamente. Esperamos contar contigo, Daniel, para alguna jornada más, alguna webinar. Y nada, de nuevo agradecerte que nos hayas prestado un ratito de tu tiempo, que seguramente estarás muy ocupado, para arrojar un poquito más de luz en este tema. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, porque la verdad que las preguntas han sido de un nivel altísimo, así que me ha gustado mucho la sesión. Muchísimas gracias. Pues nada, ya si queréis podemos dar por finalizada la webinar. Juan Carlos, también me despido de ti y bueno, como he comentado antes, nos vemos entonces en las siguientes jornadas que tendremos pues semanalmente. Nada, un saludo a todos y hasta la próxima.